Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Nayeli Granda y la finalidad de este video es aplicar los conocimientos adquiridos óseos mediante la localización, palpación de la extremidad superior, como es el húmero, el radio y el cúbito, y también de los músculos más importantes. Como primer paso tenemos el húmero. Vamos a localizar y a palpar la cabeza del húmero. Vamos con los 4 dedos principales hacia adelante y el pulgar hacia atrás en forma de pinza. Realizamos una presión y el paciente debe hacer una flexión y una extensión. De esta manera vamos a observar que se va a mover la cabeza del húmero, que es una articulación sinovial que es muy palpable. Esto en su parte proximal. En su parte proximal también vamos a tener el tubérculo mayor y el tubérculo menor y la corredera bicipital. Esta se va a palpar de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestros dedos en forma de pinza en este lado. Vamos a pedirle al paciente que haga su codo en forma neutra con la mano en supino y que realice una rotación interna y una rotación externa. De esta manera vamos a ver que aquí encontramos dos pequeñas eminencias que van a ser el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Y en el centro una pequeña línea un poco no notable que va a ser la corredera bicipital. En la parte distal vamos a tener dos eminencias, las cuales van a ser el cóndilo lateral y el cóndilo medial, aquí. En este lado, en la parte proximal del húmero, también vamos a encontrar una pequeña eminencia que va a ser el olecrano del radio. A continuación tenemos los músculos importantes y más grandes de la parte superior de las extremidades. Como primer músculo tenemos el bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que cuenta con dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. En la cabeza corta tenemos que se va a insertar en el proceso a originar en el proceso coracoides y se va a insertar en la tuberosidad del radio. La cabeza larga se va a originar en la tubérculo supraglenoideo de la escápula y va a insertarse en la tuberosidad del radio. En el músculo tríceps vamos a tener que este tiene tres cabezas, una lateral, una larga y una medial. En la cabeza larga que se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y se va a insertar en el olecranón del cúbito. En la cabeza lateral va a originarse desde la cara posterior del húmero y se va a insertar en el olecranón. Y en la cara medial se va a originar desde la cara posterior del húmero y se va a insertar en el olecranón. En el músculo anconio tenemos que es un músculo estabilizador. El músculo anconio se va a originar desde el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la cara lateral del olecranón, aquí. En el músculo braquial anterior vamos a tener que se origina en la cara anterior del húmero y se inserta en la apófisis coronoides en la tuberosidad del cúbito. De este lado tenemos los músculos epicondilares, que son los flexores. De este lado tenemos el flexor cubital del carpo, que se origina en el cóndilo medial del húmero y se inserta en el hueso pisiforme y en el hueso ganchoso. De este lado tenemos al palmar largo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la aponeurosis palmar de la mano.
De este lado tenemos al hueso flexor radial del carpo, que se va a originar también en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. También tenemos el supinador largo, que se va a originar en la cresta supracondilia del húmero y se va a insertar en la parte distal del radio. Y tenemos al pronador cuadrado de este lado, ya que es un músculo pequeño y cuadrado, por eso, debido a su nombre, se va a originar en la superficie anterior de la parte distal del cúbito y se va a insertar en la superficie anterior del radio. Gracias.